Lo que vamos a ver entonces es la interpretación de la gasometría, la gasometría arterial, que básicamente son los gases arteriales en sangre, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno y el pH. Aquí están los valores normales, vale la pena empezar por los valores normales. Y por ejemplo, para el pH, aquí están las medias de los valores y los rangos, ¿no? Especialmente en este caso, vale la pena saber la media y el rango normal. El rango normal generalmente para la interpretación, que si está normal, aumentado o bajo, y la media para fines de cálculo, ¿no? Hay varias fórmulas que vamos a utilizar y siempre se utiliza la media, ¿no? Entonces, en el caso del pH, por ejemplo, tiene una media de 7.4 y un rango de 7.35 a 7.45. El PO2, el P representa como la presión parcial, ¿no? Es la presión que ejerce el gas de oxígeno dentro de la sangre. Y yo le puse así arriba o igual a 96 porque es lo que se espera, ¿no? De que esté 98, lo más cercano a 100. Nunca es 100 porque hay como una especie de... la afinidad de la hemoglobina, y aparte que en el alveolo, ¿no? Cuando el alveolo se difunde a la sangre, hay siempre una especie de bajada en oxígeno, pero bueno, lo más alto posible, ¿no? El dióxido de carbono, este sí tiene una media de 40 y un rango de 35 a 45. El bicarbonato, yo le puse 24 media, de 22 a 26 el rango. Hay algunos autores que lo consideran hasta 28, pero vale que 26 está bien. Y exceso o déficit de base, ¿no? Básicamente, en algunos trastornos, cuando se termina acumulando el bicarbonato, ahí nosotros decimos exceso, y cuando hay pérdida de bicarbonato en la sangre, hay déficit, ¿no? Entonces podemos llamarlo de exceso o déficit de base. Lo normal es que no exista ningún déficit, o sea, todo está equilibrado, cero la media, pero pueden ser más o menos 3 bases, ¿no? Que sobre 3 o que falten 3 está bien. Ok, entonces esos son los valores normales. Y comenzamos con, no sé, con un caso, ¿no? Con un casito. Vamos a ver. Digamos que tenemos un paciente. El último que hablamos. Este es 0 como media y más menos 3. No, pero ¿quién valor es? Ah, sí, equilibrio o déficit de base. Algunos le dicen déficit o exceso de base. Ok, entonces el casito clínico, a ver, vamos a ver. Una persona de 82 años, es muy famosa, ¿no ven? Tiene un cuadro de infección respiratoria aguda, complicado con otras cosas, y bueno, sexo masculino, y nosotros tenemos aquí algunos datos de gases arteriales, ¿no? Entonces el pH, digamos que esté en 7.25, con un bicarbonato de 18, por decir algo, y PCO2 de 24. ¿Bueno? Comenzamos así. Entonces, lo primero que hay que hacer para interpretar los gases arteriales en sangre, es el primer paso, y vamos a ir construyendo un paso a paso, ¿vale? Entonces, el primer paso es fijarme en el pH. O sea, yo me fijo en el pH y yo sabiendo el rango normal, ¿no ven? 7.35, 7.45, media 7.4, si está por debajo de 7.35, esto va a marcar una acidosis, ¿no? Y si está por arriba de 7.45, marca una alcalosis. ¿Okay? Entonces, en este caso, que yo tendré 7.25, acidosis, ¿no? Entonces ya les puedo ir colocando el diagnóstico por acá. Acidosis. Ok, acidosis. Ahora, el segundo paso, no hemos avanzado todavía en la teoría, ¿vale? En la teoría vamos a hablar más de estas cositas, pero a ver, adelantándome un poquito, existen algunos sistemas que van a tratar de regular, de compensar esa reacción, esos cambios del pH, ¿no? Que son los sistemas de amortiguación, los buffers. Y bueno, hay dos sistemas importantes. El sistema respiratorio, como parte, digamos, de esta compensación, lo que va a hacer el sistema respiratorio es jugar con el dióxido de carbono, exhalándolo, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de pH, el dióxido de carbono lo que hace es exhalar más dióxido de carbono para perder ácido o retenerlo y ganar ácido. Y el sistema metabólico, ¿no? que estaría representado por el riñón, el sistema renal.
En este caso lo que va a hacer el riñón es reabsorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones. Esos dos sistemas, ¿no? Entonces, el sistema metabólico, digamos, y el sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, mi acidosis, yo tengo que explicar en el segundo paso si es un trastorno respiratorio versus un trastorno metabólico. ¿Okay? Entonces, ¿esta acidosis es respiratoria o esta acidosis es metabólica? Ese es el segundo caso. ¿Cómo yo voy a saber? La parte respiratoria está definida por el PCO2, o sea, la presión parcial del dióxido de carbono, porque es así como el aparato respiratorio va a regular, ¿no? Va a jugar con el dióxido de carbono. Y la parte metabólica dijimos por el bicarbonato. Entonces yo me voy a fijar en estos dos parámetros, PCO2 y bicarbonato. Entonces, vamos con la lógica, ¿no? Porque esto se puede aprender de memoria con estas tablitas, con las flechitas para arriba y para abajo, pero conviene mejor siempre hacerlo por lógica. Si yo tengo una acidosis, y si esta acidosis fuera respiratoria, ¿cómo yo esperaría que esté el PCO2? ¿Para, digamos, aumentado o disminuido? Aumentado, ¿no? Si fuera un trastorno respiratorio, ¿qué significa? Que su sistema respiratorio dejó de funcionar. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? El intercambio gaseoso. Entonces, si deja de funcionar o si mal funciona, entonces el intercambio va a ser deficiente y se va a acabar acumulando dióxido de carbono en el cuerpo, ¿no ves? Ahorita creo que hay varios que están haciendo tareas de fisiología. Y yo, como soy un intruso de miércoles, me fijé así y decía metabolismo anaeróbico. No sé si a todos les tocó el mismo caso. He visto que varios que están haciendo ahí a la glucólisis aeróbica, me encanta, ¿no? Entonces, quiere decir que el cuerpo está entrando en un metabolismo anaeróbico, con un acúmulo de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el dióxido de carbono va a estar elevado, si fuera respiratorio. Ahora, si fuera una acidosis que se explica por el metabolismo, ¿cómo estaría mi bicarbonato? Estaría con déficit de bicarbonato, porque quiere decir que el riñón no está consiguiendo reabsorber y eliminar hidrogeniones lo más rápido posible, entonces hay un déficit de bicarbonato en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, bicarbonato bajo. Esas dos posibilidades tienen. PCO2 o está muy alto o el bicarbonato está muy bajo. Y ahí, teniendo en mente estas ideas, yo me fijo en el laboratorio, qué es lo que encaja, ¿no? El PCO2 está alto porque está en 24, está bajo. Entonces quiere decir que respiratoria no puede ser, porque esta es una condición que sí o sí se tiene que cumplir. El dióxido de carbono tiene que estar alto para que yo diga es respiratorio. Entonces, respiratorio no es, tiene que ser metabólico. Así que me fijo en su bicarbonato. 18 está abajo, está abajo. Entonces, esta es una acidosis metabólica. ¿Okay? Entonces, ya aquí ya surge una regla, ¿no? Cuando yo tenga una acidosis metabólica, el bicarbonato siempre tiene que estar bajo, debe estar bajo. Y si yo tengo una acidosis respiratoria, el PCO2 siempre tiene que estar alto. ¿Okay? Puede haber casos mixtos, pero estos dos parámetros sí se tienen que cumplir siempre. Y ese sería mi segundo paso. ¿Cuál sería mi tercer paso? Ahora que yo sé que es una acidosis metabólica, la tercera pregunta es, ¿esta acidosis metabólica está compensada o está descompensada? O parcialmente compensada. Entonces, como falló el sistema metabólico, es el siguiente sistema que tratará de compensarlo. O sea, falló mi metabolismo, falló los riñones, seguramente porque tiene una infección o alguna cosa. A veces el escenario ayuda un poquitito, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, una infección respiratoria aguda, pero a no ser que el aparato respiratorio falle, no siempre va a ser un trastorno respiratorio. Pero en fin, entonces, falló mi metabolismo, el que tiene que corregir el respiratorio. Y el respiratorio va a corregir con el PCO2. Y ahí viene la pregunta lógica, ¿no? Para corregir una acidosis metabólica, ¿el PCO2 tiene que subir o bajar? Tiene que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque si sube, significaría que yo tengo más dióxido de carbono. Si sube, quiere decir que yo voy a combinar ese dióxido de carbono con más agua, va a formar más ácido y el ácido se va a descomponer en más hidrogeniones, me va a descompensar la reacción de acidosis. Entonces subir no puede. ¿Vale? Entonces, para compensar, si estuviera compensando, mi dióxido de carbono yo lo esperaría muy bajo. Entonces, ahí me fijo. PCO2 está en 24. ¿Está bajo? ¿Cómo que no? Sí. Entonces, yo podría decir es una acidosis metabólica
Por ahora yo lo puedo tratar como compensada, ¿no? ¿Por qué por ahora? Porque yo necesito calcular mediante fórmulas y mediante algunas reglas cuál es el valor al que tiene que llegar el PCO2 para compensar esta reacción de acidosis metabólica. Entonces, en la tercera pregunta, digamos la compensación, existen para cada uno de los casos reglas específicas. Por ejemplo, para la acidosis metabólica existen estas reglas, para la alcalosis estas reglas y así, ¿no? Esas las tienen en el libro Práctica, algunas, y a otras les voy a ir dando también. Entonces, a ver, voy a intentar aplicar la primera fórmula para que vean cómo funciona esta cosa, ¿vale? La primera fórmula que vamos a aprender, vamos a ponerla con azulcito, y aquí arriba, ¿vale? Esta fórmula sirve para calcular el dióxido de carbono esperado, y solamente funciona en casos de acidosis metabólica, o sea, solamente la puedo aplicar ahí. Si la aplico en otro caso, no me sirve, ¿vale? Es inútil. ¿Cómo dice esta fórmula? Dice, el PCO2 esperado será la concentración del bicarbonato multiplicado por una constante de 1.5 y a esto le voy a sumar 8. ¿Okay? Bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado más menos 2, que vendría a ser como mi margen de error. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿cómo va? Bicarbonato 18 por 1.5, ¿cuánto sale? Si tienen calculadora. 18 por 1.5 y más 8. 35. ¿Sí? ¿Más los 8? ¿Sí? 18 por 1.5 más 8, 35, ¿no? Más menos 2. Eso quiere decir que al 35 yo le voy a restar 2 y le voy a sumar 2. Listo, para que me quede como una especie de margen, digamos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el dióxido de carbono en una reacción de acidosis metabólica debe llegar a valores de 33 hasta 37 para compensar la reacción, y que quede compensada, ¿no? Ahora yo me fijo y comparo el dióxido de carbono que yo tengo contra este margen. Y aquí me salió una cosa interesante que no siempre va a salir así, pero a ver, yo tengo una acidosis metabólica que estaba en duda si estaba compensado o no. Bueno, por lo menos vi que había un cambio, ¿no? Que el dióxido de carbono sí bajó, pero según la fórmula de compensación debería haber llegado hasta valores no más, no menos que 33 a 37 y está en 24, o sea, bajó más de lo esperado. Eso significaría que aparte de este trastorno, nosotros decimos trastorno primario, digamos, el trastorno primario es lo que le está afectando en ese momento, tiene un trastorno secundario, un trastorno aparte, digamos, dentro de este laboratorio que vendría a ser un trastorno que le está haciendo perder mucho dióxido de carbono, que está hiperventilando. ¿Qué vendría a ser qué? La fórmula es presión de bicarbonato por 1,5 más 8. Más. Y el resultado le tengo que sumar el resto. Sumar y restar dos. Más o menos. Esta es la una de las fórmulas sería la fórmula de Wien. Los que saben mucho dicen que esta fórmula se debería aplicar mejor, ¿no ves? Cuando valores de bicarbonato estén por debajo de 10. Luego tendremos otra fórmula para cuando los valores estén por arriba de 10. Pero por ahora vamos a manejarla solamente para que vean cómo funciona la cosa de la fórmula. ¿Ok? Porque aquí tengo bicarbonato de 18, tendríamos que aplicar la fórmula de Brushinsky, que es otra. Ok. Para presión parcial de dióxido de carbono menor a 10. Ajá, claro, esta es lo que te va a calcular, es el dióxido, presión parcial del dióxido de carbono esperado, ¿no? Para compensar la reacción. Entonces, en este caso, yo digo, 24 se pasó de la raya, ¿no? Hay un trastorno aparte. Ese trastorno es la alcalosis respiratoria. O sea, en la alcalosis respiratoria existe un estado de hiperventilación donde el aparato respiratorio está perdiendo mucho dióxido de carbono y como pierde mucho ácido, ahí entra en alcalosis respiratoria. ¿Okay? ¿Qué pasa si nos hubiese salido, no sé, en 34? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces yo hago la fórmula y veo que este valor está dentro de lo esperado y yo digo acidosis metabólica compensada y ya está.
¿ok? Pero puede ser que a veces yo tenga trastornos mixtos. Mixtos en el sentido de que puede haber más que el trastorno primario, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, muy poco dióxido de carbono, 24, entonces tengo una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa si yo tuviera 40? Quiere decir que no está llegando a los niveles de compensación y que se está acumulando el dióxido de carbono. Entonces ahí tendría una acidosis respiratoria aparte. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Quién no ahí recibe el apellido de no compensado? ¿Ah? ¿Quién no ahí se le dice no compensado? Claro, no pasa nada. Igual puedes decir acidosis metabólica descompensada, ¿no? Pero digamos, descompensada porque ves que el dióxido de carbono no está respondiendo, no hay un cambio en el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono se mantuviese, por ejemplo, en 40, significa que no hay ninguna alteración del cuerpo, ningún intento de compensar, pero eso que sería bajar. Eso tenía pregunta, doctor, porque si el PCO2 está en 40, en teoría todavía está dentro del parámetro. Claro. Entonces igual se considera acidosis porque no va. La acidosis metabólica ya la tiene, ¿no? Pero ahí, si estuviera en 40, yo incluso podría decir descompensado. Pero mi pregunta es, si está en 40, en teoría, ¿también tiene acidosis respiratoria o es solo la metabólica? Porque el parámetro está dentro todavía del parámetro. Si logras demostrar, digamos, con esta fórmula que debería haber llegado a 33,7 y está en 40, esto quiere decir que el dióxido de carbono, de todas formas, por más que esté en parámetro normal, se está reteniendo. Claro. Entonces, podría decir descompensada, pero mejor si ya lo firmas diciendo descompensada con acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque sí. Más o menos. Bueno, vamos a hacer otro caso. ¿Ok? Esto, por si acaso, es como la introducción que necesita mucho práctica. Ok, vamos con, a ver, digamos que yo tengo ahora un pH de 7.55, un bicarbonato de 22 y un PCO2 de 15. Uy, bueno, a simple vista que 7.55, el primer paso es ver pH, ¿no? Entonces se me pasó de la raya y tengo una alcalosis, ¿no? Tengo una alcalosis. Ahora, la alcalosis, si fuese respiratoria, significa que la parte respiratoria está perdiendo mucho dióxido de carbono y por lo tanto el PCO2 debería estar bajo. Y si fuera una alcalosis metabólica, que se le pasó el bicarbonato, entonces debería estar alto, ¿no? Entonces, bicarbonato alto o PCO2 bajo. Y veo cuál encaja. Bicarbonato no está alto, está de hecho dentro de los valores normales, y PCO2 sí está bajo, entonces es una alcalosis respiratoria. Y de ahí, tercer paso, ver la compensación. Yo digo, falló la parte respiratoria, el metabolismo tiene que corregir. ¿Cómo corregiría el bicarbonato una alcalosis? ¿Aumenta o baja? Baja. Porque si aumenta, me va a dar más alcalosis, ¿no? Entonces, y eso sirve para ¿no? Si ustedes ven alguna vez una alcalosis respiratoria con bicarbonato alto, ahí de entrada está descompensado y uno dice alcalosis mixta, ¿no? Alcalosis respiratoria y metabólica. Bueno, pero aquí en el bicarbonato tiene que bajar, ¿no? ¿Hasta qué nivel tiene que bajar? No lo sé. Hay que calcular también, ¿no? Hay fórmula para todo, ¿no? Pero yo puedo decir que el bicarbonato ni siquiera se movió, ¿no? De acuerdo. Si yo tomo en cuenta el parámetro central, el 24, sí hubo una pérdida de 2 puntos. Entonces, quizá sí está compensado. Vamos a poner a prueba la fórmula de compensación para la alcalosis respiratoria. Esa yo la tengo en el libro de práctica, que lo pasé al grupo, ¿no? El libro de prácticas lo puse por el WhatsApp. Ahorita le digo la página. En la página 6. Dice bioquímica 2015. Y este es
¿Por qué cortesía está ahí en el primer está abajo, está con 24? Creo que ya no salió el coche. No se coloca como metabólico. Pero no se queda como respiratorio. Ahí abajo. Entonces, en la página 6, nosotros tenemos los valores normales para la gasometría y abajito están las reglas de compensación, las reglas clásicas. Estas reglas de acá no están en el texto, pero las vamos a ir revisando en la clase, ¿no? Ahora, ¿por qué se prefiere utilizar estas reglas? Porque fueron parte de estudios más grandes, en donde pusieron a prueba, ¿no? Digamos, pacientes con acidosis metabólica, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo yo puedo predecir y todo? Entonces son reglas que son más específicas. Recuerden que estas acá que son clásicas. Pero vamos a utilizar las clases. Dice, alcalosis respiratoria. ¿Aguda o crónica? Vamos a asumir que es aguda porque está en una cosa de emergencia, ¿no? Dice la regla. El bicarbonato desciende 2 puntos por cada 10 milímetros de mercurio de la PC2 disminuida. Cuando baja 2 por cada 10. Básicamente es la regla, ¿no? Entonces aquí yo tengo que saber cuántos valores perdí de dióxido de carbono a partir de lo normal, que es 40. Entonces 40 menos 15, ¿cuánto da? 25. ¿Cuánto da? 25 es lo que yo bajé de dióxido de carbono. ¿Cuántos 10 hay en 25? 10. O sea, se puede hacer con regla de 3, pero vamos a multiplicar de 2.5, ¿no? Y estos 2.5 lo voy a multiplicar por 2, porque cada 10, ¿no? Por cada 10 de dióxido de carbono que yo bajo, voy a perder 2 bicarbonatos para compensar. Entonces, si yo tengo, a partir de 40, que era la media del dióxido de carbono, y yo llegué a 15, yo tuve un déficit de 25. ¿Lo ven? Ahora, en 25 hay 2.5 veces 10. ¿No ves? Nada más viéndolo así. Y si por cada 10 pierdo 2, en 2.5 perderé 2.5 por 2. ¿No ves? ¿Cuánto da? ¿5? Casi como 2 personas en medio. No. Ok, entonces 5. Ese es el valor que tengo que perder de dióxido de carbono, de bicarbonato a partir de la media. Entonces yo tengo una media de 24 menos 5, tengo que llegar a 19. ¿Está bien, verdad? Este es el valor que yo tengo que tener de bicarbonato para decir está compensada. Y mi bicarbonato actual es 22, entonces quiere decir que no está compensada. Es una alcalosis respiratoria, pueden decir descompensada, porque está en valores normales, no hubo cambio. ¿Se entiende esa parte? ¿Desde qué parte? Ahí digamos, llegamos al calosis, que es respiratoria, ¿no? Porque hay la pérdida de dióxido de carbono, y el siguiente paso sería saber si es compensado. Entonces, sabemos que el bicarbonato para compensar una alcalosis respiratoria tiene que bajar, y el valor del bicarbonato normal va de 22 a 26, medio de 24 y está en 22. Entonces, así, viendo a simple vista, yo puedo decir, oye, no hubo un cambio, el bicarbonato está normal, no bajó nada y está descompensado, pero aún así lo pusimos a prueba con la regla de compensación que está en el texto. Y en el texto la regla decía, en la alcalosis respiratoria aguda, vamos a asumir que es aguda, existe una pérdida de 2 bicarbonatos por cada 10 de dióxido de carbono, ¿no? En la alcalosis respiratoria siempre va a haber dióxido de carbono bajo, entonces dice, por cada 10 que baja, el bicarbonato tiene que bajar 2. ¿Sí me sale? Entonces, si yo tengo un dióxido de carbono de 15, a partir de la media normal de dióxido de carbono que es 40, yo digo 40 menos 15, tuve una pérdida de 25. Y ahí puedo aplicar la regla de 3 si quiero, ¿no? Si por cada 10 pierdo 2, si perdí 25, ¿cuántas perdí? Entonces, llegamos a la conclusión de que tiene que perder 5. 5 a partir de la media del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato normal es 24. 24 menos 5 me sale 19 y ese es el valor que tiene que estar. Doctor, pero en la alcalosis respiratoria, ¿cómo determina
aguda, pero entonces Si no, pasa que yo digo, asumimos que es aguda por ahora porque no, claro, porque va a depender de los contextos. O sea, hay gente que dice. yo tengo, por ejemplo, alguien con una insuficiencia respiratoria, igual que la emergencia. Ahí, se puede analizar hay como una especie de índice. Se puede incluso hacer pero sí, tiene más sentido hacerlo por historia. Digamos, si viene por emergencia, tiene una historia arrastrada, por ejemplo, podría ser una arrastrada, un EPOC, una enfermedad crónica, puede ser más. Pero digamos, en ese caso solamente para no entrar en conflicto, voy a tener que actuar de árbitro y decir, asumo que ayuda, ¿no? Para no, porque si no voy a tener que pero sí se puede. Hay otros que dicen que si el cambio de vitamina es más de 10. Es que eso no es de CO2 de CO2. No sé qué. Pero esa reducción no hay nada que calcular. Por ejemplo, para fines de prueba, siempre les voy a decir, Los nombres antiguos también. No tiene que tener un déficit de bicarbonato para ser. Tiene que estar alto el bicarbonato, no sé. Ok, vamos a poner la Yo ya prueba. no. En el texto de prácticas, en la página, le voy a decir, Pero tiene que estar abajo el otro. Pero es que para que sea respiratorio no tiene que estar abajo, tiene que estar ahí. Acá lo tengo de la en la página 22, Vamos a tomar el hay 4 casos de acidosis, alcalosis, en fin, y ahí podríamos utilizarlos para practicar. Entonces en la página 22 hagamos porfa los 4 casitos, pueden trabajar en pareja, en grupo, en solito, y voy a ir ayudando. ¿Qué? Ya en grupo. Y ese 24 por los 5, ¿de dónde va a salir? Ese contenido es normal de bicarbonato y lo tengo previsto para saber cómo es el carbonato y es mejor. Este 19, ¿a dónde iría? Ese 19 indicaría, por ejemplo, el 33, 37 días, que ese es el rango, pero es bajo menos, de bajo más de lo esperado. El 19, Alberto, ¿cuánto dijo? 22. ¿Estás descompensado? Está descompensado. Yo sueño. ¿A qué hora se durmieron ayer? Ayer 12 y algo. Es que no puedo desvelarme el día siguiente. Quiero, pero no puedo. Y yo me pongo alarma a las 6 y no me levanto. O sea, me lo apago conscientemente y me duermo. O sea, como que me va bien. Digamos, pasa que A las 2.